hipervigilancia permanentemente. Entonces, en cuanto escucharon el carro del abusador, ya se disparó la primera fase, que es la fase de alarma. Y eso es un bombardeo. No quiero hablar de palabras técnicas desde el punto de vista médico, pero se dispara la primera fase porque siempre están en hipervigilancia, están esperando siempre una agresión. Entonces, escuchó el carro del marido o del que esté con ella, el abusador, y le está dando la comida al niño o a la niña y se disparó la primera fase y cuando tú ves a esa persona ya no tiene sangre en la piel, está pálida, porque la sangre va para la musculatura esquelética porque es necesario huir o luchar. Entonces el sistema inmunológico se deprime. Eso es el sistema neurovegetativo el que controla esto. Entonces las amígdalas cerebrales son las que dan la información. Hay alarma, hay amenaza, te tienes que preparar. El corazón se quiere reventar. Y entonces, pero observa esto. Entró el individuo, tiró la puerta y sale de la fase alarma a la fase resistencia. Y ya es el sistema neuroendocrino el que empieza a funcionar, que es el hipotálamo, estimula la hipófisis anterior para que descargue ACTH, adrenocorticotrópica hormona, a las suprarrenales, para que las suprarrenales tiren al hígado y a diferentes órganos mineralocoide, corticoide y andrógeno para hacer cortisol y dar energía, es la hormona del estrés. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que después pasa la fase de agotamiento, que también es otra descarga de hormonas. La persona, pero ahora... ¿Afecta a todas las glándulas? Afecta a todos los órganos. Mira, y lo pude patentizar, Una víctima de violencia doméstica por los estados de hipervigilancia que puede tener cáncer, lupus eritematoso sistémico, infarto al miocardio y envejecimiento prematuro. ¿Por qué envejecimiento prematuro? Coge una víctima y una que no es víctima, y la víctima en 2 años pasaron 6 por encima de ella, porque no tiene telomerasa, que es una enzima que produce el ADN para alimentar los telómeros, para que haya replicación celular. No existe nada de eso. Entonces, pero yo me molesto mucho con las víctimas que además de eso tienen hijos y están los hijos presenciando y están en hipervigilancia también. ¿Y qué es lo que pasa? Yo les digo, si yo fuera fiscal también las causaba a ustedes, porque muchas de ellas no quieren salir es multifactorial, por muchos factores no quieren salir. Bien, porque las indocumentadas, que el marido le dice, voy a llamar y mira, sí, te voy a quitar los niños. Nada de eso. O sea, la persuasión. Constante, la persuasión, la coerción, porque es que lleva un ciclo. Esto, o sea, comienza con que la violencia se va exacerbando, va llegando a un punto donde muchas veces cuando responde el oficial, y por eso es muy importante que el oficial esté entrenado cuando llega, porque a veces la mujer está violenta, o la persona, no queremos decir que solamente las mujeres son víctimas de violencia doméstica, porque hay hombres que son víctimas también. Hay también. ¿En qué por ciento más o menos? El porcentaje, no, el porcentaje es bastante, como un 92%, la mujer es víctima, pero sí existe víctimas de violencia doméstica que son hombres. Pero bueno, para propósitos del programa, como sabemos que es la mayor cantidad, pero también ayudamos de la misma manera al hombre que a la mujer. Pero llega el oficial y la persona está alterada. ¿Por qué? Porque es la primera vez que encuentra que viene alguien que lo va a respaldar y completamente pierden el control. La persona no se va porque, como por ejemplo me dijo una a mí cuando yo estuve en corte con ella, ahora yo voy a la corte con ella, yo me voy, pero esa persona sale a la calle y sigue mirando atrás. ¿Quién viene atrás? Si me va a matar, si no me va a matar? Porque sabemos que ese es el momento más peligroso. Por eso nunca le decimos a una persona, tú te tienes que ir. La víctima es la única que sabe cuándo está preparada. Y para eso nosotros las ayudamos para prepararse para ese momento. Porque esa huida es cuando casi siempre termina en un homicidio. ¿Cuáles son los crímenes que más abundan en violencia doméstica? En la violencia doméstica existen tantos crímenes que hasta se condena que vengan y le vandalicen el auto, porque son tantos los crímenes que se cometen que tienen que ver con el acoso, estar acosando a una persona hasta que pierden la razón, porque son 30, 40 textos al día, llamadas por teléfono, le intervienen la computadora. Esas personas viven realmente un infierno. Son personas que son hostages, ¿cómo se dice? Como en español, son prisioneros dentro de su propio hogar. Nosotros tuvimos el caso tan importante de Jay Rice,
el jugador, donde por primera vez vimos lo que sucedía cuando se abrieron las puertas del elevador. Eso nos trajo la misma conciencia que nos trajo O.J. Simpson. Fue la primera vez que pudimos saber qué sucedía detrás de la puerta, porque nadie lo sabe. En el elevador vimos cuando el elevador se abrió y que él era como una, o sea, trató de deshumanizarla. La forma que le da el golpe y cómo la arrastra como un pedazo de carne es porque la deshumaniza. Pero después de ser rehén por un tiempo que lleva a la persona a tener un proceso mental que tiene miedo, que busca ocultar lo que está pasando, pensando que eso es mucho mejor. Y al contrario, se agrava todo, porque termina en un crimen. Pero independientemente, existen varias fases dentro de la violencia doméstica y una de ellas es la más peligrosa, que es la luna de miel. Porque hoy te golpeo y mañana me arrodillo, te traigo una florecita y te pido perdón y la mujer lo cree. Porque el hombre, el abusador, es persuasivo. Primeramente es un posesivo. Es un posesivo. Tú eres mía y de nadie más, y tú tienes que hacer lo que yo diga, porque siempre el eslogan que existía y existe en casi todos los países de América Latina, entre marido y mujer nadie se debe meter, ese es el eslogan. Pero lo otro, él es, al principio es posesivo, pero después se convierte en obsesivo y hacen lo que estaba diciendo Katia, te interfieren el teléfono, te intervienen todo, las llamadas, todo, y aparte de eso, te vigilan si estás trabajando, la salida tuya del trabajo, la entrada del trabajo, con quién hablaste, todas estas cosas. Pero hay una parte de la posesión que no es mala. Eso de que tú eres mío y no de nadie más. Uno no tiene que compartir a su pareja con otros. No, pero no me refiero a otra persona, sino... Yo comprendo lo que él quiere decir, sí, pero sí, nosotros claro, estamos hablando de otra cosa. Claro, Explica. Exacto. Yo entiendo perfectamente lo que usted quiere decir, pero fíjese que en uno de nuestros estudios de letalidad, que una persona le diga a otra que yo te poseo, toda persona, o sea, ni siquiera Dios nos trae a nosotros con libre albedrío, ni una madre posee un hijo, ese hijo es un regalo de Dios para que uno lo críe y lo traiga al mundo, o sea, nadie tiene que sentir que le pertenece a otra persona. Yo soy mi propia persona, yo te amo con locura y yo quiero ser tu esposa para siempre y tú me amas a mí, pero eso no quiere decir que yo te pertenezco, yo no le pertenezco a nadie, yo soy mi propia persona, ni necesito completarme con nadie. Una persona es una persona completa. El Señor nos creó a nosotros completos y a la otra persona completa y nosotros nos complementamos, pero no somos personas que necesitamos completarnos con otro ser. Eso es una parte muy importante que nosotros tenemos que, para tener una autoestima saludable, lo tenemos que comprender tanto el hombre como la mujer. Claro, y es de entender que hay que tener respeto, porque la cosa es una relación saludable. No estamos hablando de que hagan lo que les dé la gana. Doctor, volviendo a la violencia doméstica emocional, usted mencionó la hipótesis que está sentada en la silla turca, ¿no? Mencionó transferando las suprarrenales. ¿En qué orden se sucede esto? Eso va gradualmente ascendiendo, gradualmente. Empieza la coerción, empieza la posesión, empieza el aislamiento, que es el número uno. El aislamiento, porque te aísla de la familia, te aísla de las amistades, todo eso va creciendo hasta que llega el momento del control absoluto. Tú me perteneces. Ese es el problema, que el abusador él la compró, es que como compró un carro, compró... Y no sirve para nada si yo no estoy... Y te está bajando tu autoestima permanentemente. Pero una de las cosas, mira, ¿cuántos niños son diagnosticados con el síndrome del déficit de atención sin tener el síndrome del déficit de atención? Porque uno no está donde está el cuerpo, uno está donde están los pensamientos, donde está su mente. Y si el niño va a la escuela y está viviendo la tragedia de la violencia doméstica, de que el padre golpea a la madre, de la tragedia que existe, el niño está en la escuela, pero sus pensamientos están en la casa, por lo tanto, él no está prestando atención a la clase. Y ahí empieza la sospecha de que no tiene un déficit de atención, que ya pasa de ver, empiezan a darle Ritalin y el niño no tiene ningún problema neuroquímico en su cerebro.
Y más bien se le fomenta. Ellos Y más son, bien, exacto, entonces después, son las ahora, víctimas silentes ya. de este crimen. Ellos son las víctimas Y silentes. Katia puede decir mucho más de lo que es la protección, la cantidad de ayudas que existe, porque existe muchísima ayuda. Ninguna mujer, y aparte de eso, hay que empezar desde que nace, porque la educación es lo fundamental en todas las casas, en todos los hogares, la educación. Educar, que es lo principal. Al abusador no le interesan las leyes, no le interesa que le echen 40 años, no le interesa, lo que nos interesa a nosotros es educar. Por eso yo dirijo una fundación, se llama Fundación Hispana para Prevenir la Violencia Doméstica. ¿Por qué? ¿Y por qué le puse hispana? Porque las mujeres que vienen de América Latina, en América Latina es difícil que se condene la violencia doméstica. Es difícil. Es una cuestión de asunto de entre marido y mujer, nadie se debe meter. Ni que entre en la conciencia de la mujer, porque yo recuerdo una clienta que tuve en una ocasión que me dijo, el hombre que no da, o sea, golpea, no es hombre. Mira. Entonces, Porque falta eso. imagínate, está invitando a que ocurra eso con ella. Katia, todas estas cosas que están ocurriendo de la violencia doméstica, ¿qué castigo recibe el criminal si es que no se mata después de acabar con la persona a quien está abusando? Bueno, depende. Siempre se detiene, se mantiene detenido un tiempo prudencial que no es más de 2 días hasta que viene la aparición que se presenta frente al juez, y entonces después usualmente se le da, si es lo que se le llama un cargo menor, se le da probatoria por 1 año y la persona es requerida a ir a un curso de intervención para agresores. Y me parece que es importantísimo porque hay personas que realmente comprenden que esto es un problema intergeneracional, multifactorial, pero intergeneracional, que vienen de una conducta aprendida dentro del hogar y se dan cuenta, en realidad, porque lo mismo que la víctima al educarse se da cuenta que está en un ciclo, que cuando ven la rueda, que nosotros le llamamos la rueda, que fue creada por una doctora, Eleanor Walker, que ella veía este patrón que todas llevaban: coerción, el abuso emocional y físico, la humillación, todas tenían una característica, estas personas, porque la diferencia